Luego, quisimos que desde la formulación del documento de fundamentos y en este articulado pudiéramos incorporar temas que son novedosos y con los cuales queremos hacer un diálogo con la nación, con otros entes territoriales, con el gobierno nacional y en conjunto con la ciudadanía. Tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de colocar en el centro de la discusión de política pública el tema de la lucha contra la segregación y la inclusión. Porque, por ejemplo, Bogotá, solo para decir un poco de cómo hemos venido trabajando y cómo la ciudad ha avanzado, en los últimos 10 años ha reducido en un 50% la pobreza. Solamente nos supera Bucaramanga por unas milésimas en el porcentaje en esa tarea, pero el índice de Gini que mide la concentración de la riqueza no lo hemos podido mover una centésima. Es decir, hemos logrado a través de intervenciones, muchas de ellas directas del Estado, como comedores, como gratuidad de la educación, avanzar en intentar que mucha gente de estratos 1, 2, 3 acceda a servicios sociales mediante políticas asistenciales. Pero hoy pudiéramos decir, esas políticas muestran un límite, reducen la pobreza, pero no avanzamos en la inclusión. Y lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de avanzar en una sociedad más equitativa, que le brinde más oportunidades a la gente. Freddy, ahora sí te necesito. Algo pasó. De manera que lo que estamos planteando en términos de temas novedosos, el primero tiene que ver con el tema de una política que brinde oportunidades, que brinde una posibilidad de inclusión, sin que esto signifique dejar de lado las políticas como las que les he mencionado en términos de reducción de la pobreza. Pero estamos planteando que no es suficiente el anterior. Luego, el desafío que representa el cambio climático para las urbes del mundo no está suficientemente considerado. Hasta hace muy poco, hablar de cambio climático sonaba algo etéreo, gaseoso, pero Bogotá ya está sufriendo las consecuencias. Los inviernos del 2010 y del 2012, los riesgos que tenemos por deslizamientos en masa, obligan a que la planeación urbana de Bogotá y del resto de ciudades del país empiecen a incorporar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, que signifique enfrentar desde una perspectiva distinta la temática de riesgos, que signifique enfrentar de una manera distinta la expansión de la ciudad. Las ciudades no pueden seguir expandiéndose a expensas de los humedales, las cuencas de los ríos o las áreas agrícolas. Entonces, estamos planteando la necesidad de un enfoque distinto. Y estos temas no son solamente temas importantes para Bogotá, son un mensaje que estamos lanzando para la nación. En el proceso de construcción de este plan yo quiero destacar un elemento que tendré oportunidad en unos minutos de profundizar. El documento que ustedes tienen es una construcción colectiva. Es resultado de propuestas que van desde localidades, el concurso de los consejos de planeación local, el papel importantísimo del Consejo Distrital de Planeación, del Consejo Territorial de Planeación, de la consulta ciudadana y sobre todo de un gran acuerdo político. Y aquí quiero dejar claro que el concurso del Consejo de la Ciudad fue muy importante, porque enriqueció en las discusiones en un ambiente a veces pugnaz con relación a esta administración, pero este proyecto de plan surgió de una votación amplia, mayoritaria, mandatoria de 36 concejales de 45. De manera que es
un ejemplo de un gran acuerdo político, porque concejales y concejalas de las más diversas orientaciones ideológicas y pertenecientes a la casi totalidad de partidos y movimientos representados en el Consejo de Bogotá estuvieron en la deliberación y votaron para que este plan se convirtiera en la principal política pública que tenemos en la ciudad. Antes de entrar a presentarles el plan en detalle, quisiera situar cuáles son nuestros desafíos, los desafíos como ciudad, los desafíos como administración. Primer desafío: nosotros estamos empeñados en que la acción pública se exprese en el territorio, y es una apuesta profunda en considerar que la territorialización de la inversión y la coordinación de las entidades debe tener como epicentro el territorio, y estamos llevando a que ese territorio pueda ser lo que hoy conocemos como las unidades de planeación zonal, las UPZ. Ya no solamente las localidades, sino que en muchos casos intentaremos llegar a las UPZ, en educación, en salud, en atención social. Por ejemplo, los 3 pilares de esta propuesta, estamos buscando que haya funcionarios y funcionarias del nivel central desplazadas a atender de manera coordinada con las autoridades locales los programas para que se desplieguen en el territorio. Esto tiene relación con un artículo que ustedes encontrarán en el plan, el artículo 37 mejor, proyecto prioritario número 2, que es la desconcentración de la administración. 2. Estamos planteando unas nuevas relaciones entre la administración central y los sectores y las localidades. Y tiene que ver con una discusión que acaba de darse en el Consejo de la Ciudad y en las localidades. Nosotros estamos planteando la necesidad que los recursos que hoy están en el orden de $500 millones de pesos que se transfieren a las localidades para la inversión en las obras y servicios aprobados en el Plan de Desarrollo Local tengan un mayor impacto y estén en coordinación, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo. Y esto marca la preocupación que tenemos por un tipo de inversión local y por un tipo de contratación que corte la tendencia que tenemos hoy, donde el análisis que hemos hecho es que el 54% de todos los recursos locales que se han gastado en los últimos 10 años se han pagado en contratos inferiores a 5 millones de pesos. Eso significa una atomización y una dispersión de la inversión local, y con obritas o contratos de 5 millones no creo que se pueda hacer grandes transformaciones en las localidades. Tercer elemento: ustedes no encontrarán un programa o un proyecto que solo sea responsabilidad de una entidad. El plan de desarrollo tiene 33 programas, y los 33 programas en su casi totalidad son responsabilidad para nosotros. Nosotros creemos, y quiero situarme en el caso de Bosa. En Bosa el 68%, oigan bien la cifra, el 68% de las personas afiliadas a un régimen de salud corresponden al régimen contributivo. A mí me sorprendió bastante la cifra. 68% de las personas afiliadas a un régimen de salud lo hacen al contributivo, es decir, pagan. ¿Saben cuántas IPS privadas hay en Bosa? Pónganle un número. Una. Esto significa, y qué día estuve el miércoles con un grupo de gestores de tránsito de Bosa, y había personas, por ejemplo, niñas en estado de embarazo, tal. Para una ecografía viviendo en Bosa, por ejemplo, en Bosa La Libertad, hay que ir a Teusaquillo o a Chapinero.
Entonces, lo que estamos pretendiendo nosotros con la territorialización y con un programa que luego les hablaré, yo les voy aplazando lo que luego, espero que al final me digan si algo de lo que dije que hablaba después no lo dejé de mencionar. Pero lo que estamos planteando es, no es posible que con una población que paga su seguridad en salud no haya sino una IPS privada y el resto sea el poco servicio público representado por un hospital de primer nivel, el Hospital Pablo VI, ¿cierto? Y el sitio de mayor complejidad cercano es el Hospital de Kennedy. Entonces, lo que estamos planteando en la territorialización de la inversión es si efectivamente la inversión del distrito con un nivel de territorialización permite generar una lucha contra la segregación, porque la inversión en el distrito ha sido factor de exclusión y segregación. Buena parte de los bienes culturales de cierto tipo de obras han ido a otras localidades, y aquí estamos en una exposición donde habrá gente de todas las localidades de Bogotá, pero lo cierto es que el área de servicios de salud, de educación, aunque educación es el sector que por su naturaleza está mejor extendido, se ha concentrado en ciertas localidades y hay zonas de la ciudad, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa y ahora un sector de Suba hacia Cota, donde tenemos que buscar que la inversión pública del distrito en materia de infraestructura, por ejemplo, centros de desarrollo humano y salud, jardines infantiles, colegios, vaya a esos sectores, porque es la presencia del Estado que contribuye a generar un tipo de relación con el Estado que permita no caer en fenómenos en que otras ciudades han caído en la medida en que no haya una presencia del Estado. Esta está, y ahora pues obviamente vía correo virtual, y aquí nosotros contamos como propuestas las efectivas, porque la visita a la página web pues es mucho más grande, pero en la página web tuvimos 3.344 aportes registrados de un total de 116.983 visitas. Es decir, mucha gente entró, pero efectivamente 3.300 hicieron su aporte. Y finalmente 52.320 personas, ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad, dieron su opinión frente a 10 programas del plan de desarrollo en una campaña que denominamos ¿Tienes una idea para Bogotá? Simplemente déjenme contarles muy rápidamente, ustedes tienen el documento, la estructura del plan para que lo puedan leer de la mejor manera. El plan tiene tres ejes alrededor de los cuales se organiza toda la política pública. Cada eje a su vez está organizado de la siguiente manera: tiene una definición y unos alcances, cada eje tiene unos objetivos, además de los objetivos generales del plan, cada eje tiene unas estrategias que señalan cómo esos objetivos de ese eje se piensan alcanzar, y cada eje tiene unos programas. A su vez, cada programa tiene unas metas de impacto. Nosotros hemos llamado metas de impacto o metas de ciudad, y aquí hay un elemento de orden metodológico que puede pasar inadvertido, pero que lo menciono. Nosotros hemos situado que el impacto de este plan de desarrollo se mida mediante un instrumento muy portentoso que tiene la ciudad, que es una encuesta que tiene alrededor de 17.000. Entonces, al eje 1. No me voy a detener en cada uno de los detalles, pero esta presentación estará colgada en nuestra página web, de manera que ahí encontrarán, al igual que el plan de acción que acaba de ser aprobado. Este plan de desarrollo tiene que convertirse en un plan de acción, es decir, cómo cada entidad opera el plan de desarrollo. Eso acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno el día miércoles. Ya podemos colgar en la página web la presentación de cómo esto se desglosa ya concretamente en las acciones, en presupuesto, etc.
Con relación al eje 1, lo que nosotros estamos planteando es cómo la acción del distrito, su presupuesto, sus funcionarios, su infraestructura, se pone en la tarea de remover las barreras tangibles, muchas de ellas, pero muchas también intangibles, que impiden a las personas aumentar sus opciones en la elección de un proyecto de vida. Y aquí yo quiero detenerme en otro detalle. Nosotros estamos apostando por una perspectiva donde las personas puedan construir proyectos de vida, donde la administración garantice oportunidades, donde la administración genere garantías para esas oportunidades. Pero el fundamento y a donde estamos trabajando es que las personas puedan tener oportunidades de desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a la concepción política, religiosa, cultural. No hay una idea determinante de decir lo que usted tiene que hacer es esto, lo que tiene que hacer es lo otro. Lo que queremos plantear es cada persona debe tener de parte del Estado, y en este caso de la administración distrital, las garantías para que pueda desarrollar un conjunto de condiciones que le permitan, en la perspectiva de lograr una vida saludable, prolongada y creativa de acuerdo a sus propias condiciones. No me voy a detener en todos y cada uno de los programas por razón, digamos, de tiempo y de tener un espacio para que podamos dialogar, ¿les parece? Pero quisiera detenerme en algunos que consideramos los esenciales. La primera prioridad, es decir, si uno tuviera que decir, si usted no tuviera sino tanto recurso, ¿qué haría? Es este programa. Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. Bogotá hizo esfuerzos importantes en mejorar la gratuidad de la educación del grado 0 al grado 11. Hoy tenemos unos niveles de cobertura que no tiene la nación. La gratuidad se convirtió en una política pública nacional a partir de una iniciativa distrital. Pero descuidamos, en razón de las prioridades, hay que decirlo, los niños y niñas de 0 a 5 años. Y hoy tenemos un déficit que lleva a que por lo menos 350.000 niños y niñas de todos los estratos, incluido estrato 3, por supuesto, no puedan ir a jardines infantiles, por razones, algunas de ellas de orden cultural, por supuesto, hay que decirlo, pero otras por razones fundamentalmente económicas y por razones de carencia de infraestructura. No hemos construido en los últimos años, ampliado, mejorado nuestra infraestructura para atender niños y niñas. Entonces, lo que nos hemos situado como meta es atender a 270.000 niños y niñas con un modelo inclusivo y preferencial, 202.000 de 0 a 2 y 68.000 de 3 a 5 años. Todos sabemos que los niños y las niñas que llegan al grado 0 y que no han tenido la posibilidad del aprestamiento escolar surgido de la atención y el cuidado, del desarrollo motriz, cognitivo, llegan ya con una primera brecha que los marca en su desempeño escolar, en la adquisición de las competencias educativas necesarias para un buen desempeño. Entonces, la primera prioridad, como les digo, si tuviéramos que decir solo vamos a hacer esto, esa es la primera prioridad. Y en esta prioridad hay una serie de elementos como, por ejemplo, atender de manera diferencial 18.000 niños. Tenemos una serie de niños y niñas con discapacidad diversa, cognitiva, motriz, que hoy no tenemos la capacidad de atender. Nos estamos proponiendo atenderlos. Segundo programa. Bogotá inició un programa denominado Salud a su casa. Es una política importante, es una política orientada a la promoción y prevención de la salud. Esta administración va a transformar y está transformando ya en Bosa
como localidad piloto un modelo que denominamos territorios saludables. ¿Y qué consiste? En que cada 800 familias, estrato 1, estrato 2 y en algunos sectores de estrato 3, habrá un equipo de personas profesionales, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, promotores y promotoras de salud que van a hacer un seguimiento a fondo detallado de esas 800 familias en materia de promoción y prevención, ligados a infancia, ligados a la escuela, pero desde el ámbito familiar territorial. Es decir, donde la promoción y la prevención, arrancando por el esquema de vacunación, se sigan en la casa, donde la gente vive, y no que nos desplacemos al centro de salud. Y cada 12 territorios de 800 familias habrá otro equipo de mayor complejidad, psicólogos, trabajadores sociales, ya de intervención, para hacerle un seguimiento. Y así esperamos tener 1000 equipos en la ciudad trabajando en un esquema de promoción y prevención. Porque el modelo de salud como está planteado, que por lo demás la noticia ayer es quebró la EPS distrital y están quebrando todas las EPS del régimen subsidiado, es que si seguimos en un modelo que dejó de lado la promoción y la prevención y se concentró en la enfermedad, que los recursos de promoción y prevención que tienen las EPS se nos gastan en campañas tontas, en perifoneos, que no tienen un esquema de promoción y prevención. Entonces, el distrito está empeñado en reducir a, bueno, no voy a leer los indicadores, pero eso es lo que nos proponemos en esta materia. Tercer programa prioritario: construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. Estamos planteando que Bogotá logró coberturas muy amplias, coberturas envidiables a nivel nacional, pero el desempeño de nuestros niños y niñas en las pruebas saber 11, noveno y quinto están muy por debajo. Ayer la ciudad, que son nuestros recursos, produzcan impactos distintos de generación de empleo, de irrigación de formas de solidaridad en los sectores populares. Apoyo de la economía popular. Aquí quiero detenerme porque esto nos va a generar un pequeño dolor de cabeza. Nosotros estamos empeñados en crear un banco público del distrito, porque buena parte de la dinámica económica del distrito está representado por empresarios enmarcados en la informalidad. Y queremos anotar que informalidad no es ilegalidad. ¿Cuántos de los talleres satélites de modistería, de confecciones del distrito son informales? Pero podríamos decir que son ilegales. ¿Y cuántos de ellos necesitan de crédito para ampliar, para mejorar su capacidad y su competitividad? Y no pueden acceder porque no son sujetos de crédito, porque la señora que es cabeza de familia necesita una fileteadora que vale $500,000 de pesos y no consigue que el banco se los preste. ¿Por qué? Porque no tiene la propiedad de la casa. Entonces, lo que estamos planteando es un banco. ¿Qué nos dice? Los tiempos de la banca pública ya desaparecieron. ¿A quién se le ocurre hoy que haya un banco público? Seguramente vamos a ser acusados de ese animal cuando se quiere estigmatizar ciertas ideas políticas. ¿Cómo se llama? El dinosaurio. Dinosaurios. Están ya en el pasado. No, nosotros creemos que una ciudad que tiene mensualmente 3 billones de pesos en liquidez podría tener un instrumento poderoso de crédito que permitiera reducir tasas de interés, que permitiera generar escenarios de acceso a crédito y dinamizar la economía. Ahí les anuncio otro pequeño debate. Ejercicio de las libertades culturales y deportivas. No me voy a detener, pero nunca un plan de desarrollo le había dado al sector cultural
tanta importancia. En 16 de los 33 programas, cultura está. Miren, por ejemplo, en primera infancia, ¿quién dice que en primera infancia no pueda estar el sector cultural? ¿Cómo así que los niños de 0 a 5 años no pueden tener una aproximación lúdica, creativa, y que el sector cultural pueda hacerlo? ¿Quién dice que la jornada única o la jornada extendida no pueda tener la dimensión artística de recuperación de valores o de desarrollo de unas competencias artísticas? Entonces estamos planteando que cultura juegue un papel en una Bogotá incluyente distinta. Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos. Estamos planteando, por ejemplo, con el mínimo vital, que esta ciudad, ya lo estamos haciendo, lo inició Clara López, para ponerlo también en términos claros políticamente. Y esta administración lo que hizo fue materializarlo y extenderlo. La ciudad reconoce que las Naciones Unidas declararon que el agua es un derecho, y que hace 20 años era inimaginable que yo estuviera tomando una botella de agua comprada, porque muy seguramente aquí había un vasito con agua de la llave, pero hoy la compramos, y mañana corremos el riesgo que el oxígeno que está en el aire lo compramos, si no establecemos que hay un mínimo vital de derechos que ni se compran ni se venden. Y entonces lo que estamos planteando es que la ciudad debe garantizar un mínimo vital para aquellas familias que, independientemente de contar o no con los recursos, puedan acceder a los servicios. Que el hecho de no tener recursos, de estar pasando por una calamidad doméstica, no implica que a usted le corten el agua. Que debe garantizarnos como sociedad un mínimo vital. ¿Y saben de dónde podría pagarse ese mínimo vital? De los excedentes financieros. La discusión que tenemos hoy en el acueducto, no con el acueducto nuestro, sino con la perspectiva, es que el acueducto produce unos excedentes financieros. ¿Saben cuál es la fuente de recursos del acueducto? ¿Cuál es la fuente de recursos del acueducto? ¿Qué dijiste? Las tarifas. ¿Cómo es posible que con las tarifas se produzcan excedentes financieros? ¿Qué significa? Que estamos pagando unas tarifas muy caras. Porque ¿cómo justificamos que, además de la liquidez, porque hay que decir, una empresa que recauda servicios como el acueducto, pues tiene unos rendimientos financieros, porque pues es unos recursos muy grandes, eso produce un nivel de excedentes? Pero ¿cómo es posible que se produzca ese nivel de excedentes por el manejo de las tarifas? Nos están cobrando más de lo que deberían cobrar. Entonces, lo que esta administración está planteando es: tenemos que revisar el esquema tarifario, tenemos que revisar las pérdidas de agua, tenemos que optimizar, y eso que ya pasó, y les anuncio, deben ustedes saberlo, los contratos de operación que tenían a Bogotá divididas en 5 zonas con privados se acaban, llegan a su final el 31 de diciembre, y esta administración decidió que la empresa operará directamente, y eso significa un arreglo con los sindicatos para que podamos manejar la empresa en un esquema público y donde la preocupación no sea, porque una de las razones es que el sindicato de la empresa, los sindicatos tienen tal nivel de prebendas en la convención colectiva que manejarlo desde la empresa lo hace imposible. Pero lo manejamos desde el sector privado, y que hemos mejorado en materia de calidad del servicio, de atención a las quejas y reclamos, de mejoramiento de la pérdida de agua. No hemos mejorado. Pues esta administración, perdónenme que yo vaya contándoles qué vamos haciendo, pero esta administración decidió que a partir del 1 de enero la empresa de acueducto retoma la responsabilidad de la operación en toda la ciudad de
facturación, reclamos y atención. Eso esperamos tenga un impacto en tarifas a mediano plazo. Y aquí quisiera, simplemente con relación a esta meta, lo que es la concepción económica de esta administración. Cuando nosotros estamos, digamos, reconociendo el mínimo vital, también estamos haciendo una apuesta económica. Es que, y las personas que me han escuchado, Daniel, Rodrigo, entre otros, tú, ya le suena esto un tanto a cantaleta, pero es que cuando usted tiene una familia de estrato 1 o estrato 2 que reduce 8.000 pesos de la tarifa del agua cada 2 meses, yo les garantizo que esa familia no va al banco y dice, me guardo esta plata, sino que esos 8 a 12.000 pesos se inyectan directamente al flujo económico de la ciudad. ¿En qué? En mercado, en ropa, en las necesidades primarias de la familia. Entonces, cuando hablamos de mínimo vital, estamos hablando no solamente de garantizar un derecho a la gente, estamos garantizando que la gente asume, digamos, amplía su capacidad de compra. Y en términos de los colegas economistas, y los hay en esta sala, es un estímulo a la demanda agregada. Yo no soy economista, pero me he aprendido la fórmula. Bueno, voy a ir un poquito más. Yo me emociono, como se dan cuenta, tengo ese problema. Bueno, viviendas y hábitats humanos. Ahí tenemos una controversia difícil con el gobierno nacional, porque nosotros no vamos a llevar la vivienda de interés social a zonas inundables. Campo Verde se hará hasta donde haya garantías de que no se inunda. Usme se urbanizará cuando haya garantías o en el sector que no afecte la reserva forestal. Y eso cuesta, porque los medios y el ministro de Vivienda salen a darle palo a la administración porque no ha entregado los lotes. Es que no vamos a entregar los lotes, porque nuestra apuesta no es la periferia de la ciudad, nuestra apuesta es el centro ampliado, que los pobres puedan vivir como viven otros sectores, cerca a servicios, cerca a el área, al núcleo económico de la ciudad. Bueno, voy al eje 2. Yo sigo insistiendo en tener un tiempo para conversar con ustedes, entonces bueno, menos mal estaba cerrada y estaba desocupada. Bueno, con el eje 2 nosotros estamos haciendo una apuesta que implica los siguientes elementos. Primero, nos estamos planteando una discusión en la ciudad sobre el modelo de expansión. La ciudad no puede continuar un modelo de expansión horizontal, aunque Bogotá es una ciudad densa, hay que aclararlo, ¿cierto? Pero Bogotá no puede continuar en un modelo de expansión hacia los bordes que en general están ubicados en la cuenca de los ríos, Bogotá, Tunjuelo especialmente, y por otro lado tenemos que cambiar el modelo destructivo sobre el cual se ha desarrollado la urbanización en la ciudad. Entonces ahí lo que estamos planteando es, tenemos que cambiar este modelo, un modelo depredador del medio ambiente. Tenemos que reordenar la ciudad, que las políticas de ordenamiento del POT respondan a otro criterio, y tenemos que enfrentar los riesgos y los desastres, ubicados por el tema del cambio climático. Tenemos una apuesta en 3 grandes programas. Primero, recuperación y rehabilitación, restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. La Bogotá de comienzos del siglo XX era una Bogotá llena de quebradas y de humedales. Nosotros hemos perdido cerca del 85% de nuestros humedales. Ya no nos quedan sino como 13, 14 humedales. Y peatonalización. Ahora, no quiero dejar de responder al tema del TLC, pero nosotros concebimos el preparar la ciudad para el TLC no solamente en materia de infraestructura.
Cualquier cosa que se produzca en Bogotá en materia, digamos, de manufactura, requiere ser llevada a un puerto. ¿A cuánto estamos del puerto más cercano a Bogotá? 1000 kilómetros. Unos 700 kilómetros. Nosotros estamos planteando, y por eso el tema de colocar la persona en el centro del desarrollo tiene que ver con que la competitividad de Bogotá no está en las vías, aunque las vías son importantes para la competitividad. La competitividad de Bogotá estará en tener una población formada, por ejemplo, que demos vía a los productos de conocimiento, que pudiéramos generar una industria de software competente, capaz de responder a las necesidades de la industria colombiana, que demos paso, por ejemplo, a un tema como los call centers. Yo quería llamar a una entidad aseguradora por un tema personal y me contestaron desde México. Cuando llamo a Bianca me contestan desde Medellín. Nosotros necesitamos generar unas condiciones para que gente nuestra, nuestros estudiantes, tengan competencias para enfrentar las nuevas condiciones que demanda la competitividad mundial, que tienen que ver con el conocimiento. Claro, habrá factores como las flores que se pueden exportar vía aérea, pero mucho de lo que necesitamos fomentar tiene que ver con industrias del conocimiento, que van desde software, juegos, consolas, por ejemplo. Y por eso la necesidad del bilingüismo, por ejemplo. Ayer el alcalde nos planteaba, el bilingüismo debe empezar en los jardines del distrito, y no en el quinto, en el sexto, octavo grado, porque no nos ha funcionado. Bueno, gestión integral de riesgos. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo por pasar de un esquema de atención de emergencias. El indicador era cuántas emergencias se atienden. Nosotros queremos tener un indicador de cuántas emergencias se previenen, porque el esquema es distinto. Bueno, voy a pasar al eje 3. En el eje 3 nosotros tenemos 3 temas fundamentales. Primero, una apuesta por la participación, una participación más decisoria. Segundo, una apuesta porque Bogotá pueda ser un modelo de construcción de paz. Y no porque nos metamos en las negociaciones, no, sino porque hagamos de la política pública un instrumento de convivencia, de construcción de paz. Los medios, la ciudadanía, no le ha dado importancia a lo que significa que este año ya estemos en 16 por 100.000 homicidios. Hemos reducido en un 50% la tasa de homicidios en muy corto plazo. Los medios no le dieron importancia a lo que fueron resultados de la percepción de inseguridad hechos por la Cámara de Comercio, por esta entidad donde estamos. Si hubieran sido negativos, había sido la noticia del día, pero mejoramos en 19 puntos la percepción de seguridad. Estamos reduciendo los homicidios y medidas que pueden resultar un tanto dictatoriales, como por ejemplo proteger a los jóvenes, que son la mayor cantidad de víctimas. Lo tenemos estudiado. Es curioso, paradójico y triste que el fin de semana más violento en Bogotá sea el Día de la Madre, en el mes de mayo. ¿No les suena un poco paradójico? Y tomamos medidas como ley seca en ese momento. Y claro, esta administración dictatorial, hace poco, para el Día del Amor y la Amistad, tomamos medidas porque en los fines de semana el mayor impacto en víctimas, en choques, en riñas, son niños, niñas, adolescentes, entre los 14 y 18 años. Y una medida protectora generó todo tipo de reacciones. Podríamos discutir si tenemos esa dimensión de una administración moralista que quiere reducir los índices a partir de medidas de este tipo, pero
solo cuando seamos conscientes que salvar vidas, reducir los homicidios, reducir las riñas, tienen un impacto en una ciudad que pueda prolongar sus horarios. La medida de reducción, o mejor, de ampliación, de cambio de horarios de los funcionarios públicos, tiene varias connotaciones. Una de ellas, nosotros estamos empeñados en que la ciudad funcione 24 horas, como buena parte de las grandes ciudades del mundo, en términos de servicios, en términos de posibilidades de recreación, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento objetivo de este eje es, nosotros creemos que la administración pública debe cambiar. Hay entidades como el sector salud que tienen casi el 60-70% de sus funcionarios como contratistas. Y buena parte de los contratos dependen de factores distintos, si ustedes me entienden bien, a las competencias de los funcionarios, a las necesidades del servicio. Entonces, estamos empeñados, y lo encontrarán en el eje 3, en un programa que llamamos dignificación del trabajo público, consistente en laboralizar. Y claro, ahí han saltado todo tipo de fuentes y de protestas a decir, los funcionarios de planta no trabajan. Nosotros estamos haciendo una apuesta porque consideramos que solo cuando la ciudad valore lo que tiene y además profesionalice su servicio público, podrá mejorar. Porque los funcionarios, digamos, contratos que van aquí con inestabilidad, sin reconocimiento de sus derechos laborales, no generan un bienestar. Bueno, tenemos aquí el programa de Bogotá Humana, Participa y Decide. Hemos hecho cabildos del agua, cabildos de vías, cabildos de jóvenes, cabildos de salud. Tenemos el fortalecimiento de las capacidades de gestión. Aquí hay un proyecto importante que es modificar el estatuto de la participación para hacerlo realmente decisorio. Una política ambiciosa de transparencia y probidad. Estamos planteando mejorar en 15 puntos el índice de probidad, el que les estaba mencionando, y un programa de territorios de vida y paz, que es un programa orientado a generar escenarios de seguridad a partir de trabajar con las localidades en los territorios. Bueno, esta es la presentación a grosso modo. Les digo pues que estará colgada en la página web, y pues pasemos pues al diálogo y a las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Hay un micrófono para que... Buenas. Buenos días. Daniel Orjuela, la localidad 14, soy consejero territorial de planeación. Pues muchas preguntas surgen y también iniciativas para aportar. Por ejemplo, empezando por el final, en el tema de territorios de paz, empezó apoyando la revitalización y ahora está contra la revitalización. Ahí está pintado. Oiga, el territorio de Guerra y Paz, mire, hay un proyecto muy bonito que se llama Goles en Paz. Y Goles en Paz lleva 15 años con la misma administración de hace 15 años, que ustedes saben cuál fue. O sea, no existe un compromiso con esta propuesta de Bogotá Humana, y estamos manejando una población muy delicada, que son los jóvenes que no tienen empleo, que no tienen educación, que no tienen oportunidades, y que convierten su proyecto de vida en acudir a una barra y desfogar toda su adrenalina en encuentros entre ellos. Nosotros podemos convertir ese proyecto en un proyecto potenciador, porque no solamente ir a administrar unas boletas para las otras barras en el estadio y hacer ahí con un síntoma bien grave de corrupción. Lo digo porque estoy apoyando ese proyecto y he asistido, y uno ve que hay un negocio, y entonces todas las entidades que hacen parte
del negocio del fútbol, entre ellos todos se conocen y salen de una entidad y entra a la otra y mantienen ahí los mismos manejando lo mismo, ¿cierto? Y es un tema clave de seguridad y convivencia. Si nosotros vamos a los territorios, convertimos a las barras en sus proyectos de cultura y de deporte, en la jornada extendida, pues es simplemente, porque un punto es simplemente hacer realidad el tema de los proyectos de los muchachos y llevarlos al territorio, se sienten importantes y van a trabajar con el colegio, con su colegio. Pero es que sucede, el otro punto, antes del siguiente punto, que los directores locales de educación y los delegados que se piensan ahora hacer por UPZ, que es una buena medida, no son de la localidad, no conocen la localidad. Cuando ya están aprendiendo cómo es que es la localidad, quiénes son los líderes sociales, qué intenciones tiene cada personaje, ¿cierto? Porque hay personas que se hacen muy queridas ante la administración y se hacen meter allá, pero no están conectados con el territorio. Entonces, cuando ya saben quién es quién en la localidad, les cambian el contrato, los cambian de localidad. ¿Cierto? No, es que no son preguntas, son intervenciones para apoyar a la administración. Los delegados por UPZ deben ser del territorio. Porque hay muchos profesionales, mujeres y hombres, que tienen capacidades, conocimientos, están conectados con los temas territoriales y no tienen oportunidades. Entonces ahí para contar esos dos temas que me parece que deben ser prioritarios. No, pregunta no voy a hacer, voy a hablar y después voy a contar. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de gestión social integral? Cuando hablamos de revitalización y los que hemos estado ahí, está Coyemichi, estamos algunos más, ¿cierto? El centro ampliado. Entonces, la prioridad es el tema social. Y había un proyecto desde hace 2 gobiernos de Lucho que se llama Gestión Social Integral. Se les fueron los 2 gobiernos tratando de articular las entidades. Y el único sitio el único escenario, o los pocos escenarios donde tuvieron éxito, fue en salud y precisamente en Bosa, y por eso el tema de territorios saludables nace en Bosa, porque ya hay asiento con el territorio. Entonces empezaron por el final, cuando advirtieron que era yendo al territorio, viendo que se requiere, entonces ahí sí. Entonces en el caso de revitalización que necesitamos para dar un mensaje, Mauricio Katz, a la administración, la prioridad, la intervención debe ser integral. Cuando uno entonces va a hábitat, las decisiones son técnicas, va a planeación, las decisiones son técnicas. El tema de goles en paz, el tema de la participación, el tema de la revitalización, dándole énfasis a la protección a la comunidad en cada territorio. Si nosotros, que estamos en el proyecto de hacer el tema del barrio panamericano, demuéstrenos que están con nosotros, una vida abandonada por el IDU, bodegas de reciclaje, prostíbulos, habitantes de calle, atracos callejeros, un colegio abandonado como es el Panamericano por corrupción en la administración de la Secretaría de Educación, que tienen toda la información y la hora que no han tomado acción. Entonces, bueno, listo, pero nosotros queremos escuchar esos temas que los venimos hablando desde enero y no vemos que avancen. Gracias. ¿Preguntas? Sí, hay que decir que cuando es que a Daniel Martínez no dejan hablar y empiezan tomando el tiempo. Mire, son 3 preguntas fundamentales. Uno, de acuerdo desde el punto de vista humano con todo el proyecto de la primera infancia, ¿qué va a hacer la administración para recuperar lo que fue la esencia y los objetivos de los jardines comunitarios en Bogotá, que eran verdaderas escuelas populares infantiles por la vida, con los carnavales de la alegría? Hoy se convirtieron en guarderías. Les pusieron un pitico allá y a las 4 las compañeras tienen que salir, cuando esa casa era una casa comunitaria. Había talleres hasta las 8, 9, 10 de la noche. Y Mauricio lo sabe. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Eso se perdió. Y hay una persecución a las compañeras. Han cerrado verdaderos espacios de educación popular en los barrios y les han quitado ese proyecto. Entonces, esa es una propuesta, es una pregunta clave que me gustaría. Mire, ¿por qué en Bogotá no han hecho el primer cabildo de madres comunitarias? Se nos aterra
cuando uno de los objetivos es la primera infancia. Pero si usted va a los barrios, a los jardines comunitarios, las madres comunitarias están dispuestas a movilizarse para que las vuelvan a reconocer como madres comunitarias, como madres educadoras populares. El segundo punto, compañeros, el agua. Cerros orientales, el problema que tenemos grande ahorita con la resolución 1141. Pero es que ese cerro no es con esa resolución, es de las multinacionales que están detrás de esas aguas que están en nuestro territorio, porque hacemos parte del ecosistema de Sumapaz. El 3 de octubre vamos a hacer una gran movilización los habitantes de los cerros orientales para que la Corte, es contra la Corte Suprema que no se quiere pronunciar con la tal franja de adecuación. Y 3 tiene que ver con el proyecto educativo y de salud. Bueno, muy interesante, pero tenemos que ir, tenemos que ser más audaces, porque los enemigos están ahí, y no es con lo que se propone, sino con lo que hacemos, porque el derecho lo tenemos, y ese derecho lo vamos a seguir conquistando. Gracias. Perdón, yo quiero hacer una pequeña intervención en este sentido. Yo personalmente veo a Bogotá muy bonita, ¿sí? Tiene unas vías muy bonitas, tiene unas plantas físicas, unos parques muy bonitos, ¿sí? Pero me preocupa es el ciudadano ¿cómo le diría yo? Esa palabra, como nos conocieron a nosotros de la Atenas Suramericana por la buena cultura, la buena educación, pues lamentablemente hoy nos están dando una categoría que prácticamente nos tocó vestir como gamines para que no nos sigan atracando en las calles. Eso me preocupa mucho. Lo otro que me está preocupando es la ley 675. ¿Por qué? Porque resulta que la gente no está tocando la ley 675, y aprovecho que está el señor de planeación y las cámaras y acá los colegas que los distingo de hace años, ¿sí? Es que la ley 675 ha sido muy mal utilizada en el sentido de que siempre son los mismos con las mismas en las participaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los edificios ahorita tienen administradores, los conjuntos tienen administradores, pero miremos la categoría de esos ciudadanos. Hay algunos que son reinsertados, hay algunos que también van y amenazan a las personas, hay algunos que, por ejemplo, por decir algo, se roban la plata. Hay muchos problemas en los juzgados de Bogotá por esas cuentas que la gente no paga. La gente no cumple con la ley 675, con el artículo 48, no se acreditan en debida forma. Entonces la administración no nos puede abandonar en ese sentido. Hay que pararle bolas a eso. Y lo otro, yo veo una sociedad colombiana de arquitectos totalmente alejada del ciudadano. En estos días me invitaron a mí a que fuera a participar en la Bienal de Arquitectura que es en Armenia. Yo soy arquitecto, sí. Yo les dije que no tenía sentido eso, porque ahorita se está debatiendo en Colombia lo del proyecto de vivienda, ¿sí? Se está debatiendo un proyecto muy interesante que la gente no le está pagando bolas, que es la ley 675 en la Comisión Séptima de Senado del 99, que es un alivio para los deudores del UPA o IVR. Entonces, todo eso hay que mirarlo, ¿sí? Y no ponerse a perder el tiempo. Lo otro que yo quiero pedirle de favor a los compañeros, si hay que llevar a compañeros a la fiscalía, porque nos está causando un daño en la participación, yo lo haría con gusto. Lo haría con gusto, ¿por qué? Porque uno mira que siempre son los mismos con las mismas. Y hace poco decía un señor de una multinacional, yo no tengo nada que ver con el problema del agua, son ustedes los que han participado más, son ustedes los que han permitido que nosotros lleguemos a llevarnos esa agua, son ustedes los que no hacen uso de la ley, son ustedes los que en momentos de angustia simplemente llegan a perturbar. Entonces, señor de planeación, yo le digo una cosa, así como tuve la valentía de acabar con un acto escrito que hizo el señor procurador el 16, algo así de febrero, que hace la Corte Suprema de Justicia, y que creo que por este acto el señor procurador se le va a dificultar la lesión. Y así como estoy haciendo con el Partido Conservador para quitarle la personalidad jurídica, así voy a hacer lamentablemente con los ciudadanos que participen mal. Porque es que el daño que le causan a la ciudadanía es inmenso. Pues, les invito a todas y todos a completar un poco sobre... Entonces, mire, si usted me escuchó bien, yo le estoy hablando de la ley 675 de propiedad horizontal, y todas estas cosas que estoy hablando son los problemas que acarrea esa ley. Entonces yo sí les pido un favor que le paremos bolas a eso. Y cierro con esto, tampoco han tocado lo de las antenas de Corcel que están encima de los edificios. No han tocado eso y no lo quieren tocar.
Y le voy a decir una cosa, yo sí lo toqué y ya está en el Consejo de Justicia de Bogotá. Entonces, vamos a pararle bolas a la participación, participemos bien, de una forma decente, agradable y que podamos asumir la defensa de los ciudadanos. No hay participar y por participar, todos los mismos, todos los años, los mismos con las mismas. Perfecto. Gracias, muy amables. Buenos días, mi nombre es Lidia Cero, soy economista urbana. Lo que quiero decirle es que nosotros estábamos esperando que con el discurso del doctor Petro de la revitalización tuviéramos un verdadero apoyo para la renovación urbana en la ciudad. Nosotros tenemos un plan parcial aprobado con viabilidad técnica hace 3 años en planeación. ¿Qué sector es? La estación de la Sabana. ¿Le dieron viabilidad técnica? No, estación de la Sabana. La estación de la Sabana. Estamos ofreciendo 600 viviendas de interés prioritario con viviendas de estrato 3 y de estrato 4. Nosotros creemos en la renovación urbana, creemos en que la VIV puede ser posible en el centro, creemos en los subsidios cruzados con los usos rentables. Tenemos una propuesta de propiedad horizontal para hacer posible la sostenibilidad de la vivienda de interés prioritario con viviendas de mejores estratos. Acabamos de tener el seminario internacional donde nos demostraron que en Brasil, que en Washington, que en Nueva York, que en Londres hay viviendas de $100.000 por viviendas de $3,5 millones en el mismo sector. Entonces, yo le quiero pedir, por favor, que nos diga qué está haciendo la administración realmente para aprobar esos planes parciales y para que no sigamos en esa demora, en esa dilación. Nosotros ya hicimos todos los ajustes que nos pidieron, tiene viabilidad técnica, inclusive la ley dice que después de la viabilidad son 15 días hábiles para adoptar decreto y llevamos 3 años. Y mientras Medellín y Pereira tienen 30 planes parciales de renovación urbana, aquí hay uno de 3 manzanas, nosotros tenemos en Medellín de 33 manzanas, gestionado y asociado, y más del 50% están en ejecución. Entonces yo le pido que de verdad apoyemos esa labor. En mi nombre, Javier Galindo, represento a los tenderos y pequeños comerciantes de Bogotá, la verdadera economía popular. Quiero manifestarle nuestra preocupación. Desde enero de este año enviamos una comunicación al señor secretario de Planación en esa época, el doctor Pulesio, pidiéndole una entrevista para desarrollo económico, y no nos atendió durante todo el tiempo. Lo hicimos ahora con el nuevo secretario, el doctor Simancas, y después de mes o mes y medio de estar allí, nos ha aplazado 2 veces la cita, y por último nos pasó a otra persona para que lo atendiéramos nosotros, para que nos atendiera. Nosotros consideramos que el pequeño comercio y los pequeños establecimientos son los que van a ayudar a defender la economía popular, y con él, lógicamente, enfrentándonos a quien debe ser, no a los vendedores ambulantes, sino a las grandes multinacionales. Entonces ha habido mucho discurso y poca acción. Entonces pensamos sinceramente que debe haber un trabajo muy serio en equipo, tanto con las personas informales que estén trabajando en la calle, pero también con más de 200.000 establecimientos de comercio en Bogotá que tienen la economía a cuestas. Buenos días, Edgar Goyeneche, presidente de la Mesa de Propiedad Horizontal de Bogotá y vocero de las comunidades que estamos con el proyecto urbanístico Plaza de la Hoja. En esos 2 temas, 2 preguntas, uno para cada tema. Primer tema, propiedad horizontal. Hoy en Bogotá más o menos estamos al 60% de la población viviendo en PH, más o menos casi 4 millones de habitantes. Este proceso lo respaldó Bogotá Sin Indiferencia y empezó a retomar la discusión que era necesario hacer una política pública horizontal, y quedó en el plan de desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia. Lo respaldó Bogotá Positiva y quedó en el plan de desarrollo de Bogotá Positiva, y se siguió incidiendo hacia una mayor, ya no participación, sino incidencia por parte del aparato estatal distrital para formular políticas públicas. Proceso Bogotá Humana ya, Consejo Territorial de Planeación Distrital, cabildos abiertos, consejos locales de planeación, consejos locales de propiedad horizontal. Cumplimos con todos los requisitos de participación ciudadana entre enero, febrero, marzo y abril del 2012. Hoy, con extrañeza, la pregunta es:
¿Por qué? En este plan de desarrollo Bogotá Humana ya no hay un solo renglón que hable de política pública en propiedad horizontal, cuando hoy los 20 alcaldes y alcaldesas locales, su función pública no basta sino con entregar una personalidad jurídica a cada conjunto residencial, 37.000 conjuntos residenciales. Los problemas de seguridad, de convivencia, de mascotas, de cartera amorosa, son 37 problemas puntuales que están claramente en los documentos que estamos en los procesos. Obligan hoy al aparato del Estado distrital y nacional a gerenciar una política pública. Estamos absolutamente extrañados, preocupados y naturalmente incidiremos ante los diferentes escenarios de participación ciudadana que nos permita la ley para que este gobierno Bogotá Humana Ya, que es el tercer gobierno que uno entiende que está haciendo una apertura socialdemócrata en esos escenarios. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a la Secretaría de Planeación y creo que Mauricio Katz, Rodrigo Celis, Diego Bejarano y algunas personas seguramente que están aquí de la Secretaría merecen un aplauso por haber realizado esta parte técnica y de sistematización y de recogida de todos los insumos de Bogotá. Esos son meses y horas de trabajo que creo que no lo acostumbro a hacer, pero me parece que ese equipo merece un aplauso. Mauricio no tiene ya me escuchan todas las veces y ya no me para volver, yo sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar, este servidor se llama Rodrigo Acosta, yo tuve la oportunidad de estar 8 años en el Consejo Territorial de Planeación, con Edgar 4 años y otros compañeros. Mauricio, estamos aquí 5 medios comunitarios cubriendo este evento. Aquí no viene obviamente ni Caracol ni RCN, y vamos a tener un impacto de aseguro de unas 800.000 personas que van a ver en reportajes y diferentes medios. No queda tiempo de narrar los medios, pero lo estamos haciendo. Ya estamos ejecutando el plan distrital de desarrollo y yo quiero presentarles 3 preguntas y 3 propuestas. La primera: si vamos a luchar contra la segregación y la pobreza, tenemos que realmente tener los datos de la pobreza y la segregación en Bogotá. Y yo creo que los datos son falsos. Y son falsos, sobre eso tengo estudios que he realizado en los últimos 10 años, porque se han cambiado las metodologías de medición de la pobreza en Bogotá y a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2004 la Misión de Empleo y Reducción de la Pobreza MER, creada por el gobierno nacional, redujo la pobreza a punta de lápiz en el escritorio. Y obviamente, en esa oportunidad, el presidente a nivel nacional y el alcalde de Bogotá salieron dándose abrazos de que se había reducido la pobreza. Y prácticamente hoy no hay pobreza en Bogotá, hay pobreza extrema, pero no hay pobreza en Bogotá. Y yo preguntaría, casi siempre lo hago, ¿cuántos están o estamos sin empleo en este salón? Y le aseguro que la gran mayoría. No me atrevo a hacerlo por respeto a ustedes, y seguramente porque los que estamos acá somos más interesados en esto, pero a la gran mayoría, quizás lo que algunos tengan contratos por ahí, pero toda la vida han sido desempleados, pero tendrán un contrato de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la gran mayoría son desempleados. Y estar desempleados quiere decir pobreza. Volvemos aquí a Cartagena. Entonces, mi doctor, yo le quiero presentar una propuesta. Yo creo que es necesario abrir un debate nacional sobre la metodología de medición. En eso nos ponemos de acuerdo en la localidad de Chapinero. Recuerda usted cuando presentó las primeras partes del plan distrital de desarrollo, y yo creo que el reto lo podríamos hacer a través de esa encuesta multipropósito que usted presentaba aquí, porque la pobreza en Bogotá no es 2% ni 3%, es mucho más. Si uno camina en la ciudad, si usted que está caminando Bosa, está caminando Kennedy, o vayamos a la localidad primera, o incluso en la localidad de Chapinero, la pobreza es supremamente grave en la ciudad. Y yo creo que no podemos seguirnos echando el cuento. Doctor Mauricio, yo le pido a usted que no planteemos de que se redujo la pobreza en tantos indicadores, porque entonces no estamos diciéndonos entre nosotros las cosas como son. Ahora, eso no quiere decir que no hayamos hecho esfuerzos. Y es una lucha política, una lucha histórica del doctor Mauricio, que yo le pido que ustedes como gobierno progresista la recojan. Porque muchos de los que estábamos en el polo antes, estábamos en la ADM 19, otros que estábamos en otro movimiento, siempre hemos sido más luchadores sociales
que luchadores políticos para sacar esta ciudad adelante. Cuando usted habla del agua, por ejemplo, aquí estamos dos personas que estuvimos en el referendo del agua. 2.500.000 firmas fue que recogimos Marta. 630. Y logramos impulsar el proyecto de acuerdo en el Consejo, no en este gobierno, en el anterior, ¿verdad? Y con eso arrancamos el mínimo vital. Y hicimos todo el debate sobre la empresa producto y el tema especulativo financiero que usted toca. Yo creo que todo esto acumulado social nos toca recoger. El primero, entonces, es cuándo vamos a plantear ese reto a nivel nacional en las metodologías, para que entonces nos haga el doctor, el señor presidente Santos, como lo hizo ayer, diciendo que entonces se redujo en tantos puntos el desempleo a nivel nacional. Yo creo que eso no podemos seguirlo admitiendo. El segundo punto, el tema de participación. En la reforma administrativa del año 2007, el acuerdo 257, establece un capítulo completo que es control social, participación y veeduría ciudadana. ¿Qué hizo ese gobierno en esa época, mi doctor Mauricio? Negando lo que habíamos logrado desde el Consejo Territorial. Expidió con un contrato, a mi modo de ver, que deberíamos aún investigar, porque podrían haber allí unos hechos delictivos. Produjeron un decreto, el 488, sin ningún proceso participativo. Y eso es lo que rige en Bogotá. Entonces la participación es un promotor del IDEPAR que le pagan un salario mínimo por localidad y que crean unos sistemas de participación. Eso no es. Y después del decreto sale entonces la política pública. ¿Qué es esa participación? Eso es un absurdo total. Sobre eso quiero decirle, escribimos un libro, mi doctor lo pongo a su disposición, lo tendré en su despacho el lunes en cualquier momento, pero me parece que este tema de la participación nos toca abordarlo con un debate supremamente fuerte en la ciudad, porque la participación no es definir la política de participación, sino cómo el ciudadano participa en el ordenamiento del territorio, en el tema de productividad, generación de empleo y desempleo, en el tema del uso de la tierra, o sea, los factores de la producción de la riqueza en la ciudad. Ese es el segundo elemento que quería tocar. Y termino con el tercer elemento, el tema de emprendimiento y productividad. Lo que se está haciendo hoy, yo creo que no está planteado en el plan de desarrollo. Yo creo que la Secretaría de Desarrollo Económico, con la propuesta de que propongan ustedes desde la localidad vía la página web unos microproyectos sin que se tenga el sustento de la demanda asegurada, me parece que eso es más bien una equivocación de las cosas, y me parece que más bien, Mauricio, doctor Mauricio, ustedes de planeación podrían trabajar en llave con Secretaría de Desarrollo Económico para que se hablara en Bogotá de grandes proyectos productivos que acumularan realmente y absorbieran la mano de obra disponible en la ciudad de Bogotá. Porque me temo que proyectos de 5, 10, 15 millones de pesos, 20 por localidad tal, me parece que eso es desperdiciar la plata. Obviamente, son muy buenas intenciones. Y me parece entonces que la plata, en lugar de emprendimiento, debería ser volcada absolutamente toda en la perspectiva de asociatividad, más que de emprendimiento. Asociatividad con innovación, que usted lo estaba proponiendo, pero no lo está haciendo desarrollo económico. Por ejemplo, usted planteó el tema de software. En Bogotá tenemos mucha gente y ligar las universidades, en especial la Universidad Distrital, pero eso requiere no un microproyecto, requieren proyectos que podrían valer cada uno 10.000, 20.000 millones de pesos en los 4 años, pero podría absorber mucha más mano de obra, y me parece que esto solucionamos. Y mi doctor, en este tema económico, está viendo que usted planteó de los gestores privados, pero hay una falta de armonía de la política en el tema de ETB. Usted sabe que yo participo de todas las asambleas de accionistas de ETB en los últimos años. En la última se aprobó un cupo de endeudamiento de 600 millones de dólares. Yo advertí, dejé constancia, que no se podría hacer sobre el tema de emisión de bonos. Pues lo que se está haciendo ahora, y lo autorizó el gobierno nacional a petición del presidente de ETB, es la bursatilización de la propiedad de ETB con la emisión de bonos, que si bien son bonos de deuda, es exactamente el mismo debate que impuso hoy Obrador en México para defender la petrolera. O sea, nuestra propiedad va a estar manejada ahora en la bolsa de valores. Me parece que eso no debería hacerse. Me parece, mi doctor Mauricio, dejo constancia de eso aquí públicamente, que me registren los medios,
porque me parece que la palabra empeñada hay que cumplirla. 0 pisos de privatización en el gobierno de Gustavo Petro. Y me parece que en esto hay que hacer un llamadito para que se suspenda el uso de esa autorización del gobierno nacional para la emisión de los 600 millones de dólares en bonos. Culmino ahí, doctor Mauricio. Que tenemos el auditorio hasta las 12, nos han extendido 10 minutos, pero no me van a dar oportunidad de responder. Acá, por favor. Entonces, es 2 intervenciones y hay unas respuestas importantes. A ver, creo que yo tengo que hablar muy cortico. Yo quisiera hablar el tema del aseo en Bogotá, que es el que más nos sube la tarifa de los servicios. Mi nombre es Cristina Guevara, trabajo para Bogotá, tengo una camisa hoy de Bogotá Humana, porque quería contarles por qué esta camisa está en mi poder. Entonces, Antropológico, filosófico, de hacia dónde vamos con esto, me parece que hace falta una reflexión mucho más importante, porque las cifras y nos invertimos y no invertimos. Es más, al momento hay una percepción, si el problema seguimos hablando de percepciones, de que esta administración está engatillada, sin ejecución. Llevamos ya casi un año y usted vaya a las localidades, ¿cuánto han ejecutado? Entonces uno se pregunta cuáles son los problemas que tenemos para soñarnos tantas cosas y no poderlas hacer, y teniendo además con qué. Gracias por su tiempo. Bueno, yo quiero arrancar por lo último. Nosotros hemos decidido no malgastar la plata. La instrucción que nos ha dado el alcalde es que es preferible que usted y otros ciudadanos digan que no estamos ejecutando a hacer la feria de contratos y de despilfarro de plata a que la ciudad venía acostumbrada. Tienen razón, nosotros hemos parado procesos de contratación porque no consideramos que la plata se pueda seguir gastando de la misma manera. Y eso tiene un efecto político, pero nosotros tenemos unas responsabilidades que vamos a dar el debate político de esas decisiones. Yo hablo de 200 y tantas de 1000 personas porque son las personas que puedo documentar que participaron. Entonces puedes tener una percepción distinta, pero sobre esas 280.000 personas, yo como planeación puedo darte fe de dónde están, en qué cabildo participaron, quién envió propuestas. Entonces, digamos, arranco por lo que usted ha señalado, por eso. Ahora, el tema del debate sobre cultura ciudadana, yo quiero, digamos, que lo abordemos. Nosotros no hablamos de cultura ciudadana. Evidentemente la cultura ciudadana está asociada con unos procesos y con una administración, pero nosotros estamos proponiendo un proceso ciudadano de profundo calado, por ejemplo, de participación, de transparencia, que pues uno quisiera que el tema de cultura ciudadana tuviera una dimensión que se reconociera, no vinculado a una administración, sino vinculado a un fundamento de lo que significa la vida cívica y los compromisos como ciudadanos. Pero, digamos, evidentemente, los medios, yo leí el editorial que señalaba que Bogotá, y aquí hay un elemento también de profunda discusión política. El problema de la percepción es difícil cuando los reportes muestran que la percepción es negativa. Yo les garantizo que si la encuesta de la Cámara de Comercio hubiera registrado que la percepción de la seguridad en Bogotá se había incrementado, de la inseguridad, había habido un debate contra la administración. Y fuerte, porque podemos discutir si la percepción, en Bogotá tenemos un problema serio, y es que la percepción no va de la mano con la realidad de la seguridad, y esto no implica decir que vivimos en la ciudad más segura del mundo, pero Bogotá ha mejorado los indicadores de seguridad en los últimos años, y en este año los ha mejorado, pero Bogotá siempre enfrentaba un tema de percepción de inseguridad muy alto, porque yo los invito a que vean cualquier noche City TV, y toda la información está fundamentada no en la construcción de valores ciudadanos, no, sino cuál es el hueco del día, cuál es el atraco del día, cuál es el robo, cuando Bogotá tiene muchas y muchas expresiones que lideran ustedes,
que lidera la mesa de propiedad horizontal, que lidera la mesa de medios alternativos y nunca son registrados por los medios. Entonces, lo que se trabaja es toda la imagen de ir volviendo una administración, de ir registrando, cuando, como nunca, la unidad de malla vial ha hecho un trabajo 24 horas tapando huecos. Hemos hecho un trabajo increíble de tapahuecos, con compromiso de los trabajadores y la administración. Pero lo que se mueve es, yo veo cada de vez en cuando City TV y cada noche es una cosa de coger y moler a la administración. Cuando Bogotá tiene, no por la administración, sino por una sociedad que está construyendo alternativas, que está buscando soluciones, y muchas de esas no tienen nada que ver con la administración, tienen que ver con el trabajo de ustedes, que no es reconocido por la administración, de acuerdo, pero que tiene un valor civil, cívico, ciudadano muy importante. Creo que he planteado unos temas de fondo que yo los invito a generar un espacio de trabajo con nosotros, donde nosotros hemos tratado de establecer un mecanismo de diálogo. Tiene que ver, hay una profunda discusión que tenemos que hacer sobre la participación, porque el tema que tenemos que reconocer es que hoy, y el ejemplo que pongo, señor Goyeneche, me lo han escuchado muchos de los que me han seguido en estos diálogos desde febrero, es que yo vivo en un conjunto de propiedad horizontal. La única reunión a la que voy es la Asamblea General, y usted sabe bien por qué voy, ¿cierto? Pero de resto, en mi conjunto no hay una convocatoria distinta a la Asamblea General anual. Entonces, nosotros necesitamos trabajar porque los procesos de participación signifiquen esta dimensión cívica y ciudadana que vaya más allá. Nosotros, por ejemplo, creemos que el tema del agua, por ejemplo, los cabildos de gobernanza del agua han generado un espacio de discusión muy interesante, donde la organización de la discusión no es la UPZ, sino es la microcuenca y las cuencas. El tema de vías genera una dimensión y una relación distinta, es decir, y esto no quiere decir, y yo aquí voy a ser enfático con, esta no es una administración progresista, porque como partido político hay una dinámica. Como administración gobernamos con un programa de gobierno para toda la ciudad y para todas y todos los ciudadanos. Entonces, claro, y hay compañeros de los nodos, de las asambleas, y tienen todo el derecho desde su posición a calificar la administración. Yo de este lado no tengo otra responsabilidad que la de manifestarles que como servidor público me debo a un mandato que quedó el 30 de octubre, pero que me vincula con el servicio a toda la ciudad. Quisiera proponerles un diálogo para avanzar, digamos, unos procesos de concertación. Entonces, sobre el tema de propiedad horizontal, yo quisiera, por ejemplo, entablar con ustedes un diálogo ahora que viene un proceso que los invito a participar y a ayudarnos, que es la revisión del POT. Arrancamos el 22 de octubre y ustedes son fundamentales en eso. Y cuenten con nosotros, con el equipo de Diego, conmigo, Daniel, Rodrigo, usted, señor Goyeneche, todo el mundo, porque necesitamos un debate ciudadano a fondo. Porque parte de los problemas que tenemos con los planes parciales, y voy a ser muy crítico inclusive con nosotros mismos, tenemos demoras muy serias, tenemos problemas de interpretación personal de las normas, o sea, toda una serie de cosas que queremos nosotros sirvan de, digamos, de elemento para la discusión del POT. Ahora, yo quisiera hacer una claridad porque, bueno, estamos pocos y a nosotros no crean que no nos deja de preocupar, porque hicimos un trabajo para traer una cantidad de personas invitándolas, pero también quiero anotar que no confundamos los espacios. Nosotros estamos haciendo 3 jornadas de socialización grandes del plan, una con servidores públicos, tú estuviste en ella,
si no estoy mal, no, el arquitecto, tú hiciste una intervención en ella tal vez, en la Plaza de los Artesanos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo me acuerdo de ti. Luego hicimos una hace 8 días en la Cámara de Comercio de Kennedy con un grupo de grupos étnicos, y esta para nosotros era más amplia. Pero no crean que no estamos haciendo jornadas de socialización en otros escenarios locales y donde nos inviten. Yo inclusive les pido el favor que si ustedes tienen reuniones pequeñas, grandes, que nos permitan hacer este ejercicio con sus grupos, con la mesa, nosotros vamos. Aquí hay un equipo que está interesado en ir a discutir, eso les pido el favor. Pero por otro lado, yo creo que nos hemos centrado en un tema distinto, y yo tengo que decirles que a todas las preguntas, con honestidad, no tengo respuesta, porque yo soy un simple subsecretario de planeación de la inversión de planeación distrital. Entonces, pues tengo toda una, digamos, información, pero no a todo tengo respuesta. Pero, ¿qué desafíos tenemos colectivamente? Yo los invito a que desde la posición que juegan en las organizaciones sociales sean críticos de esta administración, aún siendo progresistas, si son progresistas, y Daniel, por ejemplo, que ha estado en todo el proceso de la construcción del plan en el CTPD, o otros compañeros, compañeras aquí, saben que nosotros estamos abiertos al diálogo, y siempre han encontrado en mí la misma respuesta. No me pida una posición X o Y, pídame una respuesta como servidor público. Pero necesitamos crítica, necesitamos cuestionamiento y necesitamos llegar a acuerdos. Ahora bien, yo los invito también a pensar que la ciudad está en un marco de inercias impresionantes. Nosotros tenemos que decirles que, por ejemplo, el proceso de armonización que hicimos del presupuesto de Bogotá Positiva con Bogotá Humana lo calificamos de un fracaso, porque es que aquí tenemos programas que se llamaban Pedalea para estar más cerca de las estrellas, luego se llamaron Pedalea contra la indiferencia, o Pedalea para que Bogotá no te... luego Pedaleando Positivamente, y ahora se llaman Pedalea por una Bogotá Humana, y son programas que llevan 20 años, tienen el mismo indicador y se mantienen. Cambian de ropaje y los resultados y los efectos sobre la ciudad no se ven, pero cada año consumen y consumen presupuestos de ustedes y nosotros. Entonces, estamos ahí, digamos, en términos filosóficos, dialécticos, en algo que queremos que nazca, que tenga una visión distinta, pero que tiene que superar y partir de lo que existe. Y en eso, pues, ustedes nos pueden ayudar y nos deben ayudar, pero no crean que porque tenemos un programa en esta dirección, la ciudad va a cambiar. Nos equivocamos. Se equivocan ustedes si consideran que con estar de acuerdo con ese plan que tienen ahí, que consideran que avanza en esto, que avanza en aquello, los cambios de la ciudad van a llegar. Necesitamos que ustedes nos ayuden muy fuertemente con la crítica, con hacerle caer en cuenta a los funcionarios de todos los niveles que el programa dice esto, que el programa dice lo otro, porque si no, y tenemos además muchos problemas, porque aquí cualquier acción de la administración que pretende cambiar genera controles aquí, indagaciones allá, procesos acá, que no saben ustedes lo que significa eso en el día a día de la administración. Andamos dedicados contestando una serie de cosas que si tuviéramos el tiempo libre para hacer las tareas del plan, tendríamos muchas más cosas que producir, pero bueno, esa es la realidad política. Pero yo los invito porque miren ustedes temas gruesos, el mínimo vital, la peatonalización de la séptima, desen un septimazo. ¿Qué está significando la peatonalización? Cambios de paradigmas. Y eso choca con muchos intereses, no son intereses ilegítimos, por favor no me entiendan eso, pero a veces son formatos que yo tengo y digo, eso no puede funcionar así. ¿Por qué? No me pregunten por qué, pero es que eso, yo el ejemplo que pongo es el ejemplo de 100 años de soledad, donde la señora que todos los días va a comprar la carne al pueblo, llega hoy y le dice al carnicero, deme 2 libras de carne,
Y el carnicero extrañado le pregunta, ¿y por qué lleva 2 libras si usted siempre lleva 1? Y la señora le dice, es que hoy va a pasar algo en el pueblo. Y el carnicero al siguiente cliente le dice, no lleve las 3/4, lleve 1,5 libras porque va a pasar algo en el pueblo. En la noche, la señora se encuentra con el carnicero viendo el pueblo en llamas y a unos kilómetros y le dice, yo le dije, algo iba a pasar en el pueblo, y no se dio cuenta. Entonces, muchas de las cosas se mueven en una dinámica que generan contra toda lógica, contra toda... Y entonces, pues yo los invito a que nos ayuden a controlar, a que asuman la posición ciudadana, cívica que consideren, y a que este ejercicio nos permita también ir situando algunos temas que no tienen que ver con Bogotá Humana como administración, sino con una dimensión amplia de papel ciudadano. Nosotros, por ejemplo, creemos que los presupuestos locales no se pueden seguir invirtiendo como se vienen invirtiendo. ¿Por qué? Porque cuéntenme de una obra de alto impacto en una localidad que usted diga, esta obra valió 2.000 millones de pesos y está cambiando la vida de la localidad y la construyó el Fondo de Desarrollo Local. Y con todo respeto, muéstrenme 20 salones comunales que se están cerrados la mayoría del tiempo y que piden que los dotemos, que les hagamos. ¿Y por qué no los ponemos al servicio, por ejemplo, de jardines infantiles? En zonas donde no hay terrenos hoy para construir jardines infantiles. Entonces, pues, permítanme decirles eso. Permítanme decirles que quisiera llamar a quienes quieren una interlocución, jardines, mesa, a que nuestra oficina está abierta para iniciar esa interlocución. Muchos de aquí saben que nosotros tenemos la voluntad y la disposición de ser el puente, aunque misionalmente no tengamos todas las capacidades o las funciones, hemos abierto la puerta para que puedan ser el puente. Por ejemplo, me gustaría que me visitara para saber su plan parcial, quién lo tiene, en qué está,